Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ahora Matinal. Hoy es lunes 1 de septiembre. Comienza la semana y comienza también el mes. Los bre, como le llaman, los bre. Un día como hoy, Miguel Gil, nació el doctor Balaguer. Pero verdad que sí, 1 de septiembre. 1 de septiembre, sí. ¿Del qué? Del 6. Del 2006. Perdón, 1996. No, que nació. Es decir, tendría ahora mismo 101 años. 1906. 1906, sí. 1 de septiembre. 101 años. Bueno, los balagueristas. Tú sabes que ayer veía yo en las redes. Celebración en el día de hoy. Ayer veía justamente un videíto de Balaguer hablando de la dominicanidad y del tema haitiano. Sí. Y la verdad que el hombre tenía una visión amplia de futuro. En ese aspecto, sí, la gente lo recuerda. Porque había cierto control migratorio, sin mucho aspaviento y sin mucha bulla. Yo recuerdo que en una ocasión, el doctor Balaguer, cuando se hablaba de un acuerdo de libre comercio con Haití, el ministro de Industria y Comercio en esa época le planteó esa posibilidad, porque ya se había firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y él decía, bueno, un acuerdo de libre comercio con Haití para que viabilizar el comercio entre ambas naciones. Y el doctor Balaguer así le respondió diciéndole, la mejor relación que se pueda tener con el vecino Haití es la relación informal. El comercio se está desarrollando normalmente, siempre facilitar el comercio, el intercambio comercial, porque nos favorece ampliamente a nosotros. Ahí se aportan más de $1.000 millones todos los años. Claro. Pero en un país donde con niveles de atraso como tiene Haití, mientras usted más se le acerca, peor. Nosotros tenemos siempre, él era de la teoría de que debemos desarrollar la República Dominicana como si no tuviésemos, es decir, como un país independiente, desde el punto de vista político, social, religioso, de Haití. Y eso le dio resultados, excelentes relaciones siempre con el gobierno haitiano, pero manteniendo los haitianos de aquel lado y los dominicanos de este lado. Aunque dicen algunos que le costó el recorte de los 2 años del poder, en el 94. Se dice que su oposición a que se instalaran aquí campos de refugiados en la frontera, sí, que eso fue uno de los factores que motorizó a Estados Unidos a influir para que se redujera su periodo a 2 años. ¿Sería verdad? Eso es así. Bueno, en el 94, en esas elecciones, yo lo observé de cerca porque yo era candidato a senador de la provincia de Montecristi, que está ahí en la frontera. Y recuérdate que cuando tumbaron a Aristí, fue en ese año que tumbaron a Aristí, golpe de Estado militar, los militares fueron repudiados por Estados Unidos. Entonces le impusieron un embargo. Es decir, no podía entrar nada a Haití, ni salir nada de Haití. Un cerco. Como lo hicieron a Cuba luego. Así se lo hicieron. ¿Y le mantienen a Venezuela? Si fuera... A Raúl Cedrás, que fue el militar que encabezó la junta Cedrás, que le dio el golpe a Aristí. Y entonces Haití estaba, ya tú sabes, no le entraba alimento, no le entraba combustible, no le entraba nada. Entonces Balaguer, inteligentemente, para evitar que esa presión económica que se tenía sobre Haití explotara con una inmigración masiva hacia la República Dominicana, buscando comida y buscando combustible. Claro, porque imagínate eso. Entonces el doctor Balaguer lo que hizo fue que informalmente suplía a Haití de combustible. ¿Tú recuerdas? Los combustibles, entre comillas, de contrabando, pero eran alimentados por el gobierno dominicano, y de alimentos. Los planes sociales del gobierno, la llamada fundas esa de alimentos, eso fueron a parar a Haití masivamente y la gente creía que era vivos que la llevaban para negociar. No, era el gobierno. Y luego que fuera pro haitiano. No, la inducía precisamente para que el haitiano se mantuviera de aquel lado. Sí. Porque una gente con hambre, sin combustible ni nada, iban a venir para acá. Entonces, conjuntamente con eso, los americanos luego le pidieron que aceptara refugiados aquí, que se hicieran campamentos en la frontera, y él se negó completamente. Y es verdad lo que tú dices, eso le costó 2 años de poder.
Sí, porque si Estados Unidos hubiera querido, buscan una fórmula Claro, y se hacen archivologos en las elecciones del como 96, pasa con otro país. efectivamente, en las elecciones del 96 vino la crisis que todos conocemos, ¿verdad? Y entonces ahí se modificó la Constitución para reducirle 2 años al periodo, hacer elecciones dentro de 2 años, que luego ganó Leonel Fernández. Pero esa es la realidad de esa situación. Mira, por otra parte, Miguel, en la madrugada de hoy, o ayer, creo que ayer fue, se produjo un accidente, otro accidente fatal en el este. Un camión de basura, de desechos sólidos del ayuntamiento, chocó invistió una camioneta que venía cargada de gente, que venían de una misa, unos camioneta, una camioneta, así que redujo en un policía acotado que había, redujo la camioneta y el camión, ¿sabes? Esos camiones pesados, recolectores de basura. No, pero son tanques de guerra, ¿no? Sí, le dio y mató al instante 4 personas ahí, 2 que venían en un motor también se lo llevó. ¿Tú no crees que en la región este ocurren demasiados accidentes? Con saldo trágico normalmente. Es así. Y a pesar de que son las mejores carreteras del país. Bueno, esas no son tan buenas, porque esa es la que va de Higüey a Macao. Esas son carreteras internas. Ya. No fue en la carretera del Coral. En las internas. Y eso ocurre mayormente. Hay un gran tráfico en Haití, en Higüey, tú sabes, por el asunto del turismo. Sí, eso. Y los domingos en turismo interno profuso. O sea, la gente de Higüey se va masivamente a la playa. Entonces hay mucho tránsito y poca regulación. Porque por eso de que una camioneta cargada de gente atrás. Ya eso tiene que ser algo ya superado en el país. Pero se dice que eso también está prohibido. Un conductor tenía alcohol, se había tomado alcohol. El que venía manejando el camión, sí, venía con una botella, lo encontraron una botella en el bolsillo. Imagínate esto. Y cuando le hicieron la prueba también tenía indicios de que estaba ingiriendo alcohol. Y era los domingos, tú sabes. Por eso es que Pero aquí eso de montar gente, esas camionetas llenas de gente atrás para ir para la playa, eso hay que eliminarlo. Eso está prohibido, pero no lo respeta la gente. Eso es más riesgoso que un motor incluso. Claro. Porque el motor va una gente o 2 que se accidentan. De que una camioneta de esa da un frenazo de una vez la gente. No, es una cosa. Sin embargo, ocurre, como tú dices, en regulación, porque no es verdad que no pasó que no pasara por algún policía detrás o algo. Pero ahí hay 200 de la DGC en esas carreteras de Higüey. Pero lo deja pasar como algo normal. Como algo normal, efectivamente. Eso. Héctor, hablando de otra cosa, ayer vi que el presidente inauguró una planta de tratamiento en Pedernales. Y allí hubo la inversión, 1.304 millones, solamente en esa planta de tratamiento. Yo digo, pensé en lo que tú decías en estos días, de cómo el gobierno tiene que cargar con la construcción de toda esa infraestructura que para servirle al final al sector privado, que no es que esté mal per se, sí. Pero yo digo, si el gobierno hace una inversión así y la que siguiera haciendo con el aeropuerto y la calle, me imagino, todas las cosas, no es justo que esas empresas hicieran, por lo menos se les redujera al principio, todos esos impuestos que están liberados, algo, porque es que la carga es pesada para el gobierno. Sí, o sea, para cualquier gobierno. O sea, yo digo, está bien la inversión, no es que esté mal. Yo lo que digo es, pero ¿puede el Estado seguir cargando con toda esa inversión? Porque ¿por qué no le pasaron eso? No hay fideicomiso. Pudieron hacer una inversión inicial para esa infraestructura que al final es del proyecto de los empresarios que se instalen ahí. Sí. Bueno, pero el fideicomiso es público, o sea, es del Estado Dominicano, que hizo un fideicomiso para administrar las construcciones que está haciendo en Pedernales para el desarrollo turístico. El gobierno lo asumió el desarrollo de sentido, está construyendo toda la infraestructura necesaria para el turismo, acueductos, plantas de tratamiento, que fue lo que inauguró ahora, aeropuertos, puertos, todas esas cosas. Y entonces después verá qué se hace con eso, porque todavía no está nada decidido de que eso se le va a entregar a esos hoteles que se están construyendo, sino que el gobierno está asumiendo las construcciones necesarias para el desarrollo de Pedernales.
Esa planta de tratamiento, 1.400 millones de pesos. Esos son dinero del Estado Dominicano. Claro. Y, tengo entendido que ya se inauguró un pequeño acueducto también, INAPA. El aeropuerto está bastante avanzado, según me han dicho. No he ido por allá, pero según me cuentan. Y ya el puerto recibe cruceros. Están llegando varios cruceros ya a Pedernales. Que eso hay que celebrarlo, porque mira qué pasa. Que para mí las dos obras más luminosas que está haciendo este gobierno son las que está haciendo los dos extremos de la frontera. Esa de Pedernales, que es la frontera sur, el extremo de la frontera sur, y el extremo de la frontera norte, que es Manzanillo. En esos dos puntos se están desarrollando Pedernales turísticamente y Manzanillo desde el punto de vista industrial y energético. Entonces, ese desarrollo va a redundar indiscutiblemente en beneficio del país porque integra toda la República Dominicana. La zona fronteriza, que era una zona históricamente olvidada, la integra el desarrollo. A partir de ahí ya podrán establecerse muchas empresas de zona franca, de creación de empleo en toda esa línea fronteriza. Pero concretamente, tú, Montecristi, ¿cuáles son las obras concretas que el gobierno está construyendo como inversión, me refiero, pública? Sí, el muelle de Manzanillo, el muelle tradicional de Manzanillo es lo que se está rehabilitando con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa le está haciendo el gobierno. Ahora, lo demás, el desarrollo energético lo está llevando a cabo el sector privado, pero con el apoyo del gobierno. Ellos no lo hubiesen podido hacer si el gobierno no les suministra la facilidad de la tierra, todos los permisos, todos los... entonces, ese desarrollo energético de Manzanillo ha provocado que la línea de alta tensión energética llegue a la frontera, que antes tú no podías instalar una empresa en la frontera porque no había energía. El voltaje era muy débil. Ahora hay una línea de alta tensión que se ha integrado al sistema unificado de eléctrico, al anillo eléctrico del país. Y eso va a provocar indiscutible, y lo mismo se está haciendo con Pedernales. Eso va a provocar, como te dije, que muchas empresas ya miren a la frontera como una oportunidad de inversión. Como está, por ejemplo, Codevi, que ya tiene un tiempecito ahí, aunque Codevi, la de Fernando Capellán, el complejo de Fernando Capellán está del lado haitiano. Es una empresa de zona franca. Sí, pero del lado haitiano. Del lado haitiano. Sí, porque ellos aprovechan una ley especial que existe en los Estados Unidos, mediante la cual le permite a Haití, por ser un país pobre, exportar todo tipo de mercancías sin límite. Pero si viene de este lado también tenía incentivo a través de la ley esa de desarrollo fronterizo. No, él de este lado no, porque él opera como una empresa haitiana. Lo único que él tiene una puerta de este lado y muchas zonas francas dominicanas le fabrican insumos para él. O sea, las empresas que están de aquel lado requieren, por ejemplo, y si hacen pantalones, la empresa, la zona franca de La Vega, de la de Esperanza, le fabrican las piezas y entran por ahí y de ahí salen entonces exportación a Estados Unidos. Él aprovecha esa ley. Pero ahora con el desarrollo de Pedernales y de Manzanillo, tú puedes estar seguro que ahí se van a instalar una cantidad enorme de zonas francas. Ya de hecho hay aprestos para eso. Ya por ejemplo la zona franca de Santiago, de Mícalo Bermúdez, ya tiene allá un solar y lo están habilitando para construir naves. ¿Y no serán eso entonces atractivos adicionales para la migración haitiana? ¿Para acá? ¿Inmigración haitiana? Bueno, yo diría que más bien es un freno. Porque si el haitiano encuentra empleo en la frontera, él no va a querer coger para acá, para la zona urbana. No, porque será de este lado dominicano que se van a... Ahí podrían trabajar haitianos y dominicanos en la frontera. Como ocurre, por ejemplo, en la regular es el problema. Sí, ese es el modelo de desarrollo que tiene la mayoría de los países fronterizos. Eso ocurre, por ejemplo, en las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Son enemigos políticamente, pero la gente de Corea del Norte, que es comunista, pasan a trabajar a Corea del Sur y regresan otra vez a su país. Es decir, tú puedes tener ahí empresas, como de hecho lo tiene Codevi. Codevi tiene tanto empleados haitianos como dominicanos también. Gente de Dajabón que cruza para aquel lado a trabajar. O sea que la frontera entonces se perfila ya no como la pobre frontera de que uno está acostumbrado siempre a decir. Esas dos obras, perfila, digo yo. Esas dos obras van a contribuir mucho al desarrollo fronterizo. Y por eso yo digo que es uno de los puntos luminosos del gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué?
nadie se fijaba porque no es rentable coger por la frontera, no había luz, no había carretera, no había nada. La dieta de incentivo, que de aquí muy pocas empresas se han instalado por allá. Pero ahora, por ejemplo, esa planta que precisamente hoy reciben el primer buque de gas. Ah, sí, vi la prensa, sí. Sí. Aquí está. Esas plantas ¿Dónde fue que lo vi? van ahí está, en primera página, creo que, en el día. Van a producir energía que se puede utilizar en la frontera. Ayer. En la frontera. Van a nutrir el sistema energético nacional, ¿verdad? Pero también va a haber energía para poner cualquier tipo de empresa en la zona fronteriza. Claro, claro. La zona fronteriza tiene una ventaja, Miguel, y es que tú puedes encontrar ahí mano de obra más barata que en los centros urbanos principales. Es decir, no es lo mismo un trabajador de zona franca en Santiago, que es una zona que en la frontera, ya tú puedes conseguir. ¿Qué es lo que busca la zona franca? Mano de obra más barata bajar para costos, poder competir. Y aprovecharse de las exenciones fiscales y la cosa. Entonces en la frontera hay mano de obra en abundancia. Imagínate tú, el desempleo por ahí debe ser altísimo. O es altísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos de inmediato porque hay temas ya de carácter político que yo quisiera que comentáramos. Así que vamos arriba.